¿Avisas? Ya. Saludamos a todos aquellos que nos están escuchando, a todos aquellos que nos están viendo, los bendecimos en el nombre del Señor, desde esta tu iglesia, Tierra del Sediento, esperando que siempre haya una palabra fresca para ti, que siempre haya también una palabra de bendición para todos y cada uno de los que creen. Te bendecimos desde aquí de Bogotá, Colombia. Amén. Entonces, habíamos dicho que cuando nosotros escuchamos las historias de todos estos personajes bíblicos, Moisés, Gedeón, Josué, incluso María, nosotros decimos, wow, esta gente tuvo que tener un gran poder, ¿cierto? ¿Qué cosas pasaron ellos? Porque, por ejemplo, si nosotros vemos cómo Moisés pudo liberar al pueblo de Israel de mano de Egipto, o sea, de mano de los egipcios, y que, por ejemplo, Josué también pudo derribar las murallas de Jericó, o cómo Gedeón con 300 personas pudo hacer las cosas que hizo, derribar las murallas, y cómo María también en su momento pudo aceptar a Cristo, o pudo aceptar, digamos, que quedar embarazada, cuando si quedara embarazada sin un esposo podía caer en la muerte, ¿sí o no? Entonces nosotros nos decimos, wow, eso fue impresionante. Y de la manera como Dios a ellos les revelaba las cosas que iban a recibir, yo me imagino que nosotros, incluso nosotros, decíamos, antes de conocer esas palabras, wow, ¿y cómo pudo haber sido eso? ¿Qué habrá pasado con ellos? ¿Por qué fue eso, cierto? Eso para nosotros fue una gran bendición, pero también nosotros nos cuestionábamos por qué ellos y por qué fueron esas cosas. Hoy el nombre de esta prédica se llama Dios se muestra primeramente antes de actuar. ¿Cómo se llama? Dios se muestra primeramente antes de actuar. Para ello, por favor, nos vamos al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 26 y 38. Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38. Amén, amén. ¿Lucas qué? Capítulo 1, versículos 26 al 38. Amén. El versículo 26 está después del 25, ¿no? Y antes del 27, por si acaso no han perdido. 26. Amén. Capítulo 1, versículo 26 al 38. Empezamos con el 1. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. 28. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: Salve llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita. Bendita tú eres Bendita tú entre todas las mujeres. ¿No dice? Sí, Tampoco. no, ¿Qué versión? Oiga, por favor, perdóneme. Es que a veces es para, por cuestiones nosotros hemos encontrado muchos errores, ¿cierto? Pero han sido por cuestiones de impresiones, ediciones. Entonces, cuando vamos a hacer un listado de esas cosas, y vamos a tenerlas, ahorita me dan ese dato, de las ediciones donde no aparecen como de aquí sí se bendita. bendita tu vida. Pues no, sinceramente es como que No, mi amor. cada editorial. No te preocupes, es la editorial. Yo sí la tengo. Bien, amén. Es la editorial. A veces, fíjense que faltaban unos versículos, ¿cierto? A pesar que era la misma versión, la misma editorial, a veces faltaban unos versículos, pero ya eso es por impresión. 29. ¿Hemos dicho qué? 29. Pero ella cuando lo vio se turbó por sus palabras y pensaba en qué situación sería esta. Salutación. ¿Qué saludo? ¿Qué salutación? Saludo. Salutación y saludo. 30. Pero que la ángel con este más María, porque encontraba favor de Dios. 31. Ahora vas a quedar encinta. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono en David su padre.
33. 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, su reino no tendrá fin. 34. María preguntó al ángel, ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? 35. Willy. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. 36. Y he aquí también tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella. La que llamaban 37. Porque nada hay imposible para Dios. Y 38. Entonces María dijo, Hágale. 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y el ángel se fue de su presencia. Pienso que cada uno de nosotros ha escuchado, yo creo que no solamente una vez, ha escuchado varias veces esta historia, ¿cierto? ¿A qué hace referencia esta historia? ¿Quién me ayuda? Habla sobre el Espíritu Santo que viene a anunciarle a María. ¿Qué le anunciaba? Que Está embarazada. Que estaba embarazada. ¿De quién? De Jesús. De Jesús. Entonces, ¿cuál es el...? Sin tener esposo ni Sin nada, tener sin esposo. ningún hombre. Entonces, No fue de forma natural. perfecto. Entonces, que estabas en una persona estéril. estamos hablando de Elizabeth. Sí, Bien. Elizabeth. Entonces, fíjense, aquí qué acontecimiento se está revelando en general. Se está revelando El Espíritu Santo. no, El ángel no es mirar el brazo, el no. ángel de... La anunciación de una nueva Es, por favor, el anuncio del nacimiento de Jesucristo. Ya creo que todos tenemos el contexto, ya todos sabemos cómo fue esa parte. Bien, pero para entrar en sí, recuerden que la palabra dice, perdón, el texto de hoy se llama que Dios se muestra antes de actuar. Vámonos inicialmente, por favor, a Éxodo capítulo 3, pero es solamente alguien que me ayude con Éxodo 3, 8, alguien con Josué 1, 2, Espérate, Rafa. alguien con Éxodo 3, 8, alguien con Josué 1, 2, Jueces 6, y ya, buenas, 6, 6, 6, 6. Y alguien que me ayude, bueno, ya O mismo. sea, 6 cumplimos. No, ya te digo, no te preocupes, ya te digo. Y mami ayuda, Bien. pues el 6. Entonces, nosotros vemos que inicialmente, viendo la palabra, ¿cómo se le presentó? ¿Qué le dijo Dios? ¿O cómo se presentó Dios a Moisés? Entonces, para eso, ¿qué le mandó a hacer? Vamos a ver qué dice Éxodo 3, 8, de la manera como se le presentó Dios a Moisés. He bajado para librarlo del poder de los egipcios y para hacerlo subir de aquí a un país grande y fértil, a una tierra que mana leche y miel. ¿He bajado a qué? He bajado a librarlo del poder de los egipcios. He bajado a librarlo del poder de los egipcios. Entonces, ¿qué le estaba diciendo a Moisés en ese caso? ¿Qué iba a hacer con su pueblo? A liberar. Que iba a liberar a su pueblo de manos de Faraón. Vamos a ver qué le dijo a Josué. Entonces, para eso vámonos, por favor, a Josué 1:2. Alguien que me ayude con Josué 1:2. Ya tengo uno. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.
Bien, entonces ahí le estaba diciendo a Josué, prácticamente ya Moisés había muerto, y Moisés, ¿qué había hecho? Él había sacado al pueblo de Egipto y lo había hecho cruzar. ¿Estamos de acuerdo? Cruzaron y hasta el Mar Rojo. Hasta ahí llegó Moisés, porque Dios le dijo, mirarás la tierra prometida, pero no entrarás. Entonces quiere decir que a Moisés llegó hasta cierto punto, pero ahora estaba el pueblo de Israel, ya habían cruzado y estaban con una pregunta así parecida. Señor, ¿y ahora qué? ¿Será que se quedaron así? Señor, y bien, nos sacaste, chévere, me gustó ese viaje, impresionante cómo se hablaron las aguas, pero ¿y qué? Ellos no quedaron así. Fíjense que Dios se le reveló a Josué y le dijo, oye, ahora tú vas a ser el que vas a llevar al pueblo mío. Entonces, él estaba anunciando una misión a Josué, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué pasó con Gedeón. Entonces, con Gedeón, por favor, vayan a Josué 8. Amén. Josué 6:8. Josué 6:8. Amén. Josué 6:8 está antes de quién. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes. No, 6:8. Josué 6:8. Perdón, Gedeón. Qué pena. Gedeón 6:8. Disculpe. Gedeón 6:8. Porque vamos a ver lo que le pasó a Gedeón. Sí, Gedeón. Bendito sea Jesús. Jueces 6:8. Tienen toda la razón, sí. Jueces 6:8. Jueces 6:8. Estuvieran buscando primera de Gedeón. Jueces 6:8. Jehová les envió un profeta al cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, y os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Amén. Entonces, ¿qué le dijo? Dijo Jehová Que va a sacar a su pueblo. ¿Qué está haciendo todavía con todos ellos? Le está anunciando. ¿Qué va a hacer? ¿Y qué pasó con María? ¿Qué le dijo a María? María le está anunciando su nuevo. Ajá. Entonces, para eso está en Lucas, ¿sí o no? Lucas, capítulo 1, versículos. Digo. Vamos, por favor. Lucas 1 y. Era 26. Sí, está 31. Sí. Entonces, Lucas 1:31, ¿qué decía? 1:31. Decía, vas a quedar embarazada y darás a luz a un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Entonces, ¿será que le estaba preguntando, ¿será que tú quieres quedar embarazada, María? No, le está diciendo, vas a quedar embarazada y tendrás a luz un hijo y pondrás por nombre Jesús. Entonces, fíjense que cuando Dios quiere revelar los planes, Él básicamente dice qué es lo que va a acontecer. A Moisés le dijo, mira que tú vas a sacar a mi pueblo. Estoy parafraseando. A Josué que le dijo, mira que tú eres el que ahora vas a llevar a mi pueblo. ¿Qué le dijo a Gedeón? Mira que tú eres el que vas a liberar a mi pueblo. ¿Qué le dijo a María? Mira que tú eres la que vas a tener el hijo mío, el hijo de Dios. No, el hijo mío, no, yo no sé. Y no, estaba en ese momento, Dios le estaba hablando a ella. Y le está diciendo que iba a tener su hijo. No, fue el ángel que le habló. Sí, pero Dios lo había mandado. O sea, Dios, recuerden que Dios le dijo al ángel, ve donde María. ¿Sí o no? ¿Y qué dijo el ángel? Mandó a decir mi Señor. Busquen por favor, si quieren, para que no. Lucas. Lucas 1, no, ya le digo. Lucas 1. 1:31. Sí, por ahí más o menos. No. No. 1:32. Lucas 1:26. 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿A quién envió? Al ángel. ¿Quién lo envió? ¿A dónde lo envió? A Nazaret. En conclusión, ¿qué hizo el ángel? Decirle La a María voluntad que del Padre.
Entonces, ahí ocurrió eso. Dios le había colocado a María. Bien, fíjense que, ok, hasta ahí todo maravilloso, hasta ahí todo va quedando hermoso, ¿cierto? Todo va quedando bello. Pero ¿será que cuando estas cosas ocurrieron, cada uno dijo, oiga, listo, sigamos, chévere, Dios nos habló? Sí. ¿Será que todos procedieron así? Uy, Dios me habló, rico, chévere, nos vamos. No. Entonces fíjense que hubo primero una anunciación de las cosas, una promesa. Luego vino lo que hacemos siempre nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Y por qué? ¿Y por qué? La pregunta. Una pregunta. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Entonces vamos a ver qué respondió Moisés. Entonces vamos a Éxodo 3:11. ¿Alguien que me ayude con Éxodo 3:11? ¿Alguien con Josué 1:9? Amén. ¿Alguien con Jueces 6:14? Amén. Y alguien con Lucas 1:34. Entonces Moisés. Momento, por favor. Deja que todos se ubiquen. Eso es lo que mi abuela me dejó por eso. Éxodo 3:11. Amén. ¿Alguien? Amén. ¿Quién lleva Josué 1:9? Josué 1:9. Bueno, Éxodo 3:11. Yo, Éxodo, Josué 1:9. Bien. Jueces 6:14. yo. Bien. Lucas 1:34. Bien. Listo. Entonces vamos a ver lo que pasó con cada uno. ¿Qué pasó? Perdón, ¿qué le dijo Dios a Moisés? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Que él era el que iba a sacar a su pueblo de Egipto. Hasta ahí todo chévere, ¿cierto? Pero vamos a ver qué respondió Moisés. Éxodo 3:11. Éxodo 3:11. Acá. Acá está. No, nosotros. ¿A usted no? ¿Quién tenía Éxodo? Aquí Bueno, Lucas 1. bien, listo. Éxodo 3:11. El primer libro, el segundo libro, por favor. Ah, bueno, ya lo tienen allá. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Tremenda noticia que Dios le trae a Moisés y tremenda respuesta que Moisés da para una gran noticia, una gran pregunta, ¿no? Sí, pero fíjese lo que dice Moisés, Señor, pero ¿quién soy yo? ¿Por qué yo, Señor? Dice la palabra que en su momento Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra. Manso. Manso quiere decir que inicialmente era una persona que no se metía con nadie. Ya no peleaba con nadie, no le alzaba ya la voz a nadie, diferente a lo que fue Moisés al principio, pero ya en este momento Moisés era el hombre más humilde que había sobre la faz de la tierra, según la palabra. Entonces Moisés dice, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Quién soy yo, Señor, para eso? Esa es la pregunta que cada uno se hizo. Vamos a ver qué respondió Josué. Josué 1:9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pastor, yo creo que usted se equivocó, porque ahí dice la palabra, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. A mí me parece que se equivocó, pastor. No, yo creo que no me equivoqué. Aunque Josué en ese momento no dijo nada, ya Dios conocía a Josué. Y de pronto a mí sí me parece que como Josué como que sí estaba pensando, qué chicharrón me metiste, Señor. ¿Sí o no? Y fíjense que automáticamente Dios le dice, oye, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Pero ¿por qué le dijo eso a Josué? ¿Por qué le dijo eso a Josué? Ah, Josué venía de ser ¿qué? Un siervo, un esclavo. Josué venía de tener una mente de esclavitud. Para él lo único que era valedero era hacer ladrillos. Lo único que era valedero para él era servir. Y él no se imaginaba que un siervo iba a estar al frente de semejante comisión.
¿Sí o no? Entonces fíjense que Dios se le adelanta y le dice, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Si nosotros seguimos leyendo, eso se lo repite una y otra vez. Pero no vamos a... ¿ah? No temas ni desmayes. ¿Vale? Entonces, fíjense la manera como Dios ahí en ese caso comienza a anunciarle y la pregunta de Josué. Vamos a ver qué pasa con Gedeón. Jueces 6:14. Jueces 6:14. Jueces. Carlos, Lucas. Jueces 6:14. Bueno, mirando Jehová le dijo, ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de ¿Cómo le dijo? Ve con estas tus fuerzas y salvarás. No, pero esa es la promesa. Ve con esas tus fuerzas y te salvarás de los... Es 6:14, Jueces 6:14. ¿Sí? ¿Está leyendo? Ahí dice, oh Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Ahí dice, dígale a Jehová. Perdón, ¿verdad que yo me equivoqué? Perdón. Jueces 6, 14, Jueces 6:14. ¿A mí quién? Tranquilo. ¿Quién fue María? ¿Ya leyeron? Contame. Sí, ya lo leí. Yo le digo, sí, yo le digo. Ah, no, perdón, 6:15. El siguiente, 6:15. ¿Jueces? Sí, Jueces 6:15. Sí, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que ve mi familia. He aquí que mi familia es pobre, Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Otra vez, ¿cómo se siente Gedeón ahí? Mal, ¿Qué está diciendo? Ay, Señor, ¿con qué salvaré yo? O sea, el cómo. Y vamos a ver qué pasó con María. Lucas 1:34. Lucas. María entonces dijo al ángel, ¿cómo podré ser madre si no tengo relación con ninguna? ¿Cómo podré ser madre si no tengo ninguna relación con ningún hombre? Fíjense que en teoría fueron 4 preguntas lógicas. ¿Sí o no? En teoría fueron 4 preguntas lógicas. Tienen su razón de ser, tienen su sentido. Moisés diciéndole, Señor, pero perdóname, ¿será que se te cortó el champú? O sea, ¿cómo voy a ir yo a Egipto? Al pueblo, en este caso, supóngase, es una relación más o menos como Colombia y Estados Unidos como potencias armadas, supongamos, como potencias armadas. ¿Cómo voy yo a ir con una pistolita, con un cuchillito a enfrentarme a armas nucleares? Lo más lógico es que uno piense, ¿cómo? ¿Cierto? ¿Cómo pensará Josué sabiendo que él solamente sabía hacer ladrillo y decirle, Señor, ¿cómo voy a enfrentarme yo a esta gente, a los madianitas, que tienen armas? Porque ni siquiera el ejército de Israel, el pueblo de Israel tenía armas en ese momento. ¿Cómo en ese caso Gedeón decía, por poner algo, cómo yo voy a enfrentarme con 300 hombres a un ejército de casi 100,000? O sea, aunque no lo decían, pero en cierta manera estaban diciendo eso. La pregunta lógica, María, ¿cómo, Señor? Si yo no he tenido relaciones con ningún hombre. ¿Cómo? La pregunta lógica. ¿Cierto? Pero vamos a ver si sobre esa pregunta hay alguna respuesta. Entonces, vino una promesa, vino una pregunta, y adivine qué viene. La respuesta. La respuesta. Entonces, vamos a ver qué le respondió. Pero bueno, ¿quién está respondiendo en ese caso? ¿A quién le preguntaron? A Dios, ¿cierto? A excepción de María, porque era el ángel, pero también le estaba diciendo al mismo Dios. El ángel era el representante de Dios.
Pero vamos a ver qué le respondió Dios en cada caso. ¿Qué le respondió a Moisés? ¿Alguien que me ayude con Éxodo 3:12? Amén. Un momento. ¿Alguien que me ayude con Josué 1:9? Ya lo tenía. ¿Alguien con Josué 1:9? Josué 1:9. Jueces 6:14. Amén. Y Lucas 1:35. Amén. Bien, va. Entonces, vamos a ver las respuestas a esas inquietudes. ¿Qué le respondió Dios a Moisés? Entonces, Éxodo 3:12. Dios le respondió, yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Como dicen por ahí, tú tranquilo, ¿sí o no? Tranquilo. Tú tranquilo, que yo voy contigo, en pocas palabras. Así le estaba diciendo Dios a Moisés. Le dijo, él respondió, ves que yo estaré contigo. Tú tranquilo. ¿Sí o no? Para una pregunta, la respuesta. Vamos a ver qué le respondió a Josué. Que aunque Josué no preguntó, cierto, pero Dios sí le conocía a él su condición. Vamos a ver cómo le reafirmó esa posible pregunta a Josué. Josué 1:9. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Ok, no tengas miedo porque yo estaré contigo en algunas partes, ¿cierto? ¿Qué dijo? Donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Wow, wow. ¿Qué pasó con Gedeón? Jueces 6:14. Yahvé entonces se volvió a él y le contestó, anda con tu valor y salvarás a Israel de los Madianitas. Soy yo quien te envía. Entonces dice Gedeón, el que se sentía Señor, pero yo soy el menor de mi familia. ¿Y qué le dice Dios? Oye, con esa poquita fuerza me sirve. Ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No le pidió más. Le dijo, ve con tu fuerza. Porque yo, adivinen con quién estaba. Yo estoy contigo. Wow. Y vamos a ver qué le respondió a María. Lucas 1:35. Amén. ¿Qué fue lo que preguntó María? María preguntó, Señor, ¿y cómo será esto? ¿Cierto? Recuerden que esa es la pregunta de ella. La respuesta. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Entonces, ¿qué le dijo a María? ¿Tú qué? Tranquila. Tú tranquila. Que el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Y qué más le dijo? Y poder del Altísimo te cubrirá. Y el poder del Altísimo te cubrirá. O sea, como quien dijo, ese no es tu problema. Ese es. ¿Y será que esa pregunta solamente, o esa forma de parafrasear, que es mía, no es de Dios, de pronto no será la misma para todos? Oye, tranquilo, que ese problema no es tuyo. Ese problema, tú tranquilo que yo me encargo. Porque la idea es que el contenido de las palabras de un mensaje y el mensaje puede ser. Amén. Entonces, primero que hubo una promesa. ¿Sí o no? Primero hubo una promesa. Después que hubo una pregunta. Y luego que vino una respuesta. Pero fíjense, indistintamente cuál hayan sido los tiempos, indistintamente cuál hayan sido
los personajes que hayan intervenido, indistintamente, Dios siempre se manifestó a cada uno de ellos. ¿Sí o no? Primero se manifestó. O sea que Dios siempre se va a estar mostrando. Antes de el Señor ya a uno le manifestó lo que va a ocurrir. Ah, pastor, pero usted no sabe esas 4, no, me sé otra. La de Pablo. Pablo iba, no se sabe si iba en caballo, no se sabe, pero le iba y dice que un rayo lo derribó. Y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué peleas conmigo? En pocas palabras. Señor, ¿y quién eres tú? Yo soy Jesús. ¿Qué quieres que haga? Cosa diferente, pero le está diciendo, ve y lávate. Pero como que cada vez que Dios le mandaba a una persona a hacer algo, siempre pasaba lo mismo. Manifestación, pregunta y respuesta. Amén. Manifestación, ¿por qué? pregunta y respuesta. Una promesa. Cuando Dios nos tiene a nosotros una promesa, a veces nosotros la esperamos en el momento menos indicado. ¿Será que Moisés se esperaba esa promesa ahí, pues, llevando las vacas de su suegro Jetro? Él decía, ay, yo voy a esperar la promesa del Señor. ¿Será que estaba pensando en eso? Ya debe venir el ángel, va a venir en 4, 3, 2, 1. ¿Será que le esperaba eso? No. ¿Será que María esperaba su promesa en ese momento? No. ¿Será que Josué esperaba su promesa en ese momento? No. ¿Será que Gedeón la esperó? No. ¿Y será que usted la esperó? No. ¿Será que yo la esperé? No. Pero vino. Sí, vino. Y vino la promesa. Entonces, indistintamente de cuáles han sido los eventos, siempre, no sé si notamos que hubo un camino de salvación en la promesa. ¿Amén o no amén? Dios siempre dijo, oye, yo te he escogido para que salves ¿a quién? A mi pueblo. Así se lo dijo a Moisés. Así se lo dijo a Josué. Así se lo dijo a Gedeón. Y se lo dijo a María. Entonces, siempre va a haber un camino de salvación que Dios nos muestra a nosotros. Indistintamente cuál haya sido la época, indistintamente cuáles hayan sido los personajes. Pastor, ¿es que uno tiene que ser santo para recibir esa promesa? Falso. Falso. Moisés, ¿quién era Moisés? Era hebreo, pero ya tenía una formación egipcia también. Sí, porque tuvo una madre egipcia y un padre egipcio. Así es. Digo, un padre. Y lo habían formado como príncipe. Y le servía a Jetro. Jetro era un sacerdote de Madián. Madián era un dios. ¿Ya? Era un sacerdote de Madián. Ah, y Josué, idéntico. Era un tipo que sabía, lógicamente influenciaba la cultura hebrea, porque ellos todavía tenían raíces hebreas. Todavía se reunían, pero todavía tenían ese contacto. Y Gedeón era peor. Gedeón era hijo de padres idólatras, sacerdotes también de Madián. La única era más o menos María. Y sin embargo, a todos ellos Dios los llamó Isaías. ¡Ay de mí, Señor, que mis labios son inmundos! O sea que no es requisito. Cuando el Señor nos quiere a nosotros llenar de gracia, nos llama de donde estemos, sea quien sea. Así tengan que sacarnos con guantes del lodo. Sí, allá. cuando Dios nos va a rescatar, nos rescata de allá, de lo profundo, del lodo, de lo peor. Ah, o sea que entonces yo siempre tengo que ser así. No. Una cosa es que a uno lo rescaten del lodo y otra cosa es que uno siga después que Dios lo llamó a seguir en el lodo. Eso no es lo que quiere el Señor. Él quiere prosperarnos y llevarnos a camino de salvación. Pero ya no nos podemos devolver. Eso es otra cosa. Entonces, fíjense que se manifestó primero el plan de Dios, un camino de salvación.
hubo también ¿qué? Una gracia. Una gracia. ¿Qué dijo María? O el ángel, ¿cómo se le presentó a María? No lo que María dijo, es cómo se le presentó el ángel a María. Y le dijo, María, llena eres de gracia. O sea que primero es el Señor el que nos ve a nosotros por gracia. Ahora, nosotros nos merecemos esa gracia. ¿Sí la merecemos? ¿Sí la merecemos? ¿Sí la merecemos? No la merecemos. Ninguno de nosotros se merece la gracia de Dios. Ninguno. Pastor, ¿y por qué? Ya salió la pregunta. Porque estábamos Envueltos en delitos, en pecado. Nosotros éramos desagradecidos con Dios. Apartados de Dios. Estábamos hechos un etcétera por Dios. O sea, ¿por qué? Porque, bueno, ahorita pregunto. okay, vale. Y sin embargo, Dios, eso pasa cuando nosotros no somos hijos de Dios. Cuando no somos hijos de Dios, estamos expuestos a la mirada de Dios por su gracia. Que de pronto Dios diga, bueno, vamos a coger a María. Y de pronto así es por gracia de Dios. Que de pronto Dios se conmueva de nosotros y nos mire por gracia. Padre, pastor, y cuando es por hijo, no, ya es otra cosa. Cuando ya recibimos a Dios, lo recibimos en su corazón y nosotros nos apartamos de esos caminos, ya Dios nos mira. Es como estar aquí, yo los miro a todos ahora, ustedes me miran a mí. Porque estamos en comunión, estamos en comunidad con Dios. Pero cuando no estamos aquí, ¿será que yo veré en estos momentos a alguien que esté en el Parque Bolívar? ¿Usted puede verlo ya? No. ¿Usted puede ver a alguien que esté en Cartagena ya? Pastor, yo pongo en WhatsApp y sí, mire eso. No, o sea, no estamos hablando de esa mirada. Estamos hablando de que siempre en lo que esté en la presencia de Dios son los que vamos a recibir de primero su bendición. Diferente a la gracia. Entonces, fíjense que Dios nos muestra primero un plan de salvación. Segundo, nos da de su gracia. Porque tuvo gracia con Moisés, un pastor de ovejas, ya viejo. ¿Sí o no? De costumbre, ya que se le había olvidado, me imagino. Suegro de Jetro. Así se llamaba el suegro de. Y fíjense, y Dios lo miró. ¿Suegro? Sí, Jetro. ¿Qué es yerno? Moisés era yerno de Jetro. ¿Qué Tú es habías dicho yerno? suegro. Y tú dices que la sombra de Jetro. Sí, tú dijiste que era suegro de Jetro. Jetro era el suegro de Moisés. ¿Y yo qué dije? Lo que era el suegro. ¿Cómo es? Bien, entonces Jetro era el suegro de Moisés. El suegro. Que no era. El suegro de Moisés. La nuera. ¿Cómo? La nuera. La yerna. Bien, entonces, lo mismo ocurrió con Madá. Entonces ya sabemos que hay un camino de gracia, una gracia de Dios, ¿cierto? Porque nosotros la gracia no la podemos comprar, ni la podemos merecer. Ahora, ¿la podemos comprar? Yo puedo ir al supermercado y comprar 300,000 pesos de gracia. No. 10 millones de gracia. No. O comprar la Entonces la gracia no se compra, no se recibe, no la merecemos. Eso viene de Dios, es un don de Dios. Vamos a ver quién me ayuda con Juan 3:5. Juan 3:5. Mi mami. No, yo. No, mi mami, no, yo. Mi mami. Entonces, mientras lo buscan, dale, Juan 3:5. Mi mami le salió. Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De cierto le digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces nosotros para eso necesitamos un camino de santificación. Una cosa, recuerden que es de donde Dios a nosotros nos saca, y otra cosa es después lo que vamos a hacer nosotros cuando estamos en los caminos. Mantenernos en esa santidad. ¿Y qué es santidad? Apartado del mundo, pero al servicio de ¿quién? De Dios.
Entonces ya vemos que hay un camino de Dios para la salvación, la gracia del Señor, el camino para la santificación, porque Dios comienza, volvemos a nacer de nuevo. En el momento que nosotros comenzamos a nacer de nuevo, adivina qué pasa con el viejo hombre. Se muere. Entonces, en el momento, espiritualmente hablando. Entonces, ahora después nosotros tenemos que hablar de lo que es el bautismo. Tenemos que, para hacer eso, tenemos que nacer del agua y del espíritu. Cuando nosotros nacemos del agua, estamos dejando ahogado al hombre viejo, a la mujer vieja. Eso es espiritualmente hablando. Entonces, eso lo hace el bautismo en agua. El bautismo en agua hace que nosotros avancemos, y entre más avancemos en el bautismo, estamos dejando al hombre viejo ahogado atrás. Y quiere decir que está siendo lavado el hombre nuevo. Lo que pasó con Naamán, lo que pasó en este caso con Felipe, lo que pasó con Pablo. Ya. Entonces, todo eso está pasando. Y además de eso, cuando ya nosotros nos hemos sentido en la gracia de Dios, viene el camino del servicio de Dios. O sea, nosotros nos sentimos que estamos llenos, nosotros nos sentimos que ahora sí, Señor, podemos servirte. Ahora sí, Señor, sentimos que ya podemos hacer algo, porque ya nos has mostrado tu plan de salvación, hemos tenido una pregunta, nos las has respondido, y ahora sí sabemos que como ya tú planeaste todo, me respondiste mis dudas, ya yo estoy caminando por un camino de salvación, ya sé que la gracia tuya está sobre mí, que el camino tuyo, Señor, es camino de santidad, y yo debo mantenerme en eso para poder hablar contigo, Señor. Y además de eso, yo sé que ya tengo que servirte, porque ¿qué hizo Moisés? A ver, ¿qué le pasó a Moisés cuando él entendió que tenía que hacer? Dice la palabra que él fue y se presentó delante de Faraón y le dijo: Faraón, aquí vengo por el pueblo de Dios. ¿Qué hizo Josué? Llegó al pueblo y repartió las tierras que Dios tenía preparado para ese pueblo de Israel. ¿Qué hizo Gedeón? Que a pesar de solamente tener 300 personas y armada solamente de una lamparita, de una cosita que hacía, era como si fuera un tamborcito chiquititico que no cabía ni en la mano, con eso se enfrentó a un ejército de 300,000 y ni siquiera se tuvo que enfrentar a ellos, porque fue el mismo Dios quien hizo que se mataran las demás personas. Y esa misma fue la que hizo que María dijo: Señor, como la aquí está tu batalla de siervo. Boyacá. Aquí está tu siervo. A pesar de lo que pasaba con las mujeres. A pesar de lo que pasaba con las mujeres que quedaban embarazadas antes de ser desposadas, podían caer en muerte, apedreadas por deshonra. Porque solamente mataban a las mujeres. Así era la ley. Así era la ley. Entonces, y sin embargo, Dios tuvo que también aparecérsele a José y decirle: José, coge a esa mujer, porque ese hijo es mío. ¿José o José. José? ¿Qué tú dijiste, Josué? ¿Y cómo era? José. ¿Y cómo es? Y no, perdón. Y le dijo a José: gracias, mi amor. Entonces le dijo a José: José, ese hijo es mío. Y José lo entendió para no sacrificar a un siervo de Dios. Iglesia, yo lo que quiero decirte es que nosotros, como hijos de Dios, a nosotros se nos ha prometido una recompensa. A todos nosotros, Dios se ha manifestado en nuestras vidas. En cualquier momento de nuestras vidas, Dios nos ha dicho que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Salvador. Es a cualquiera de nosotros, Dios nos ha revelado su plan. Y a veces nosotros, haciéndonos y que los locos, no estábamos desviando de su plan. Es más, a veces nosotros sin querer hacíamos planes diferentes al plan de Dios. Hicimos lo que quisimos. Cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos dice que no hagamos, ¿será que lo estamos haciendo
Y con eso estamos siendo guiados por el Señor, respaldados por el Señor. Entonces, a mí me gusta esto de María. Me gusta esto de Moisés. Me gusta esto de Josué. Me gusta esto de Gedeón. Pero en especial me gusta lo de María. Porque así como María dijo en su momento, hágase tu voluntad. ¿Y cómo será esto que no conozco, varón? Así también nosotros hoy, los que no conocíamos a Cristo verdaderamente, debiéramos decir, Señor, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es esto, Señor? ¿Cómo va a ocurrir eso? ¿Cuál es la promesa en nosotros? Hay un camino de salvación. Señor, pero ¿cómo? Si yo estoy en pecado, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago aquello, yo hago aquello. ¿Cuál creen que será la respuesta? Deja que el Espíritu Santo actúe en ti, en mí y lo guíe. La respuesta es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios el que va a hacer que Cristo Jesús nazca de nuevo en nosotros. Es el Espíritu Santo el que va a hacer que Jesús crezca en nosotros. Es el Espíritu Santo el que va a hacer que las puertas se abran en todos nosotros. Porque no es con espadas, no es con ejércitos, es con su Santo Espíritu, dice la palabra. No es con mis fuerzas. Yo puedo tener todas las fuerzas del mundo, ser el Hércules, pero no, es con el Espíritu Santo. Que la gracia de Dios obre en todos nosotros y haga que ese Cristo Jesús también crezca. Señor, ¿y cuándo? Como dice el Espíritu Santo, como decía la palabra. ¿Y sabe qué le dijo el ángel? Ahora quedarás embarazada, pues ahora comenzará a hacer que Cristo Jesús llegue a nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuándo? Ahora. Es ahora. Si abres tu corazón ahora, Cristo Jesús entra en nosotros. ¿Cuándo? Ahora. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? Pide perdón. Pide perdón. Ya derriba a esa mujer fuerte en ti. Ya derriba a ese hombre fuerte en ti. ¿Cuándo lo derribas? Ahora. ¿Con qué fin? Ahora. ¿Pero con qué fin? Que crezca en nosotros y sea implantado en nosotros al Señor Jesucristo. Ahora, derriba a ese viejo hombre, derriba a ese que te atormentaba con ideas, derriba a ese hombre que te cogía y te decía, no, piensa primero, tiene un concepto lógico. No es con la lógica, es con lo que Dios hizo, porque Dios con una vara sencilla abrió el mar. Dios con una lamparita sencilla hizo que 100,000 hombres se chuzaran con sus espadas. Dios hizo que con 7 vueltas alrededor de una muralla inmensa hizo que se cayeran sus muros. Dios hizo que a raíz de una mujer de apenas 15 años, de ahí saliera la salvación del mundo. En su momento. Entonces es ahora. No es para mañana. No es para pasado. Si quieres hacer que Cristo nazca en ti, ¿es cuando? Ya, ahora. Ahora. Ay, aleluya. Y así como Dios dijo
Y a partir de ahora el Espíritu Santo, el poder de Dios te cubrirá. Ahora, adivine qué va a pasar aquí. Que nos va a cubrir y nos va Va a cubrir. ahora. ¿Quién quiere que Cristo salga? Amén. Yo. ¿Quién quiere que Cristo nazca en él? Amén. Pónganse de pie entonces, iglesia. Ahora,